Hola aprendices, hoy me encuentro en la ciudad de Panamá, en el casco antiguo, específicamente en la Galería de Artes Visuales Juan Manuel Cedeño. Y vine a visitar una exposición fotográfica increíble, un viaje, una aventura gastronómica y cultural. Y bueno, voy a entrevistar a la genia creativa, artífice de este viaje. Y ella se llama Fabiola de Freitas, amiga y partner en Ojos Miel Estudio Creativo, quien nos va a hablar sobre esta exposición fotográfica Portugal ID. Bienvenida, Fabiola. Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Muy bien, Fabiola. Feliz de estar aquí en tu galería, ver el éxito que ha tenido la exposición, las personas que han transitado por aquí. Y bueno, quise venir a entrevistarte y a que nos cuentes un poco para todos los aprendices que están allí viéndonos de qué trata este viaje fotográfico. Pero antes, tú sabes que me gusta hacer preguntas, ¿verdad? Okay. Y yo no te voy a preguntar de qué se trata esto. Ya, me imaginaba que no venía de eso. Entonces tú nos tienes que contar ahora a qué jugabas tú cuando eras niña. Bueno, cuando yo era niña jugaba a muchas cosas, la verdad. Pero creo que siempre eran como juegos intelectuales. Me gustaba mucho colorear, hacer collage, me gustaba hacer casitas como con sillas y sábanas. Incluso me acuerdo que cuando hacía mis casitas agarraba un poquito de jabón detergente en polvo y les echaba a la casa para darle como que la magia a la casa cuando estuviese terminada. Entonces iba a la cocina, buscaba alguna cosita para comer y me metía dentro de mi casa con mis almohadas a disfrutar la tarde. ¿Y esos juegos de niñez cómo los has relacionado con tu yo adulto? Bueno, en realidad siento que todo parte de la creatividad. Siento que mi niña y mi adulta siempre están muy conectados con el tema de la creatividad, de buscar algo como de armar, de encajar, de crear cosas, básicamente, que es lo que es la creatividad. ¿Y cómo te inicias en el mundo de la fotografía? ¿Querías ser fotógrafa de niña? Porque eso no me lo dijiste. ¿Querías ser fotógrafa de niña o fue en el camino? Cuéntanos cómo sucedió. Bueno, ese es un camino bien largo, pero mi carrera profesional es terapia ocupacional, que de repente no tiene relación, pero en realidad tiene mucha relación a efectos de la parte psicológica que implica también la fotografía, cómo enviar un mensaje. En realidad cuando era niña yo no sé por qué siempre decía que quería ser doctora, eso era como lo que quería ser de adulto, pero siempre tuve como alguna fascinación, digamos, por las revistas, me encantaba ver las fotos y particularmente me gustaba mucho ver un recetario de cocina que tenía mi mamá y cuando estaba aburrida, aparte bueno, pues de los juegos regulares que ya te dije, me encantaba vaciar la gaveta de fotos y verlas o ver ese recetario una y otra vez. Las fotos recuerdo que eran muy grandes y muy bonitas y bueno, poco a poco trabajé en proyectos audiovisuales en Venezuela junto con mi mamá que es maquilladora y poco a poco pues me fui introduciendo a la fotografía. Llegó a mí una cámara de una manera muy insólita, me la regaló básicamente una desconocida. Yo no tenía cámara y en ese momento no tenía cómo costearla y una desconocida que bueno, actualmente pues si me la ponen enfrente no sé exactamente cómo es su rostro, me regaló una cámara, pero bueno, esa es una historia larga que dejo para una segunda parte. Pero esa cámara fue tu impulso entonces en el mundo de la fotografía. Correcto, empecé en lo que tuve esa cámara en mis manos, empecé a hacer un curso de fotografía y en realidad me di cuenta que habiendo trabajado en publicidad un montón de tiempo, pues había aprendido un montón de cosas como por indirectamente, ¿no? Sin estar como muy pendiente de ese aprendizaje, fue como ahí almacenándose y lo que me permitió que cuando empecé mi práctica como profesional en la fotografía, por supuesto que había estudiado, pero me di cuenta que hacía cosas muy desde la intuición. Wow, Fabi, increíble esa historia. Imagínense si esa persona supiera el impacto que causó en ti al regalarte
esa cámara fotográfica. Totalmente. Y capaz que vino a visitarla aquí la galería y no sabe que fue quien regaló esa cámara que te impulsó a esta aventura, que es tu primera, es como tu lanzamiento como artista en otro rubro oficialmente, que no es, ¿no? En otro rubro, ¿no? Pues ya eres un artista, pero ya con mayor exposición. Ahora bien, tú te dedicas mucho a la fotografía comercial, también el estudio creativo, ese es como el fuerte, la fotografía comercial, especialmente la fotografía gastronómica. Tiene relación evidentemente con lo que acabas de hacer, sin embargo este estilo de fotografía es un estilo de fotografía documental. Correcto. Pero antes de que nos digas eso, quiero saber cómo surgió esta idea. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Por qué decidiste hacer Portugal ID? ¿Cuántas preguntas te hiciste? ¿Cómo fue la conceptualización creativa del proyecto? ¿Qué te impulsó? Bueno, como justo acabas de decir algo que era por ahí que lo iba a tomar, básicamente empezó de hacerse preguntas, ¿no? La inicial viene un poco con mi familia, ¿no? Mi familia son descendientes de Portugal, padres y abuelos de ambos lados. Y siempre hubo como que, digamos, un traspasar de información, de cultura, de tradiciones, navidades. Todo el tiempo siempre se vivía como la Portugalidad en mi casa. Un compartir en torno a la mesa. Correcto. Y en el entorno cercano, los amigos de mi familia compartían como esos mismos valores y principios que me parece que son muy bonitos. Y como mismo la investigación lo dice en alguna de las obras, un poco lo que es la dieta mediterránea, que explicaba, es patrimonio inmaterial de la UNESCO y habla sobre la convivencia, ¿no? La importancia de la convivencia alrededor de una mesa. Luego de esto, como todas las personas con sus cuentos pandémicos, ¿no? Yo estaba en ese momento en Madrid estudiando una especialización en fotografía publicitaria y hice un viaje a Lisboa. Me llegó un email marketing de una aerolínea y dice vuelos económicos a Lisboa. Llamé a unos primos y bueno, pues nada, ella estaba en Lisboa y caminar por esas calles, como meterse en los rinconcitos, probar cosas, pues me despertó la idea de hacer un proyecto que, si bien a largo plazo va a ser un fotolibro, ha mutado en otras áreas y se ha convertido en una exposición, también buscando un poco profundizar en por qué Portugal no tiene como la misma difusión o el mismo conocimiento ante el mundo como España lo puede tener o como Francia lo puede tener. Como Italia, que son países. Correcto, que además Portugal es un país de navegantes que llevaron técnicas de cocina, que llevaron ingredientes, que se asentaron en otros países. Entonces, entender y profundizar qué pasó ahí en la historia. Yo decía que con ese primer viaje ya tenía montado mi exposición o mi fotolibro, y en realidad de ese primer viaje solo quedó la idea porque no están contempladas esas fotografías en la exposición. Después de eso vinieron algunos viajes más y por supuesto otras zonas que no son Lisboa. Me enfoqué mucho en los productores y en las zonas rurales, tanto del norte como del sur, pasando por las islas. Y bueno, ha sido un trabajo de más de 3 años. No quiero decir que me mudé 3 años a Portugal, pero prácticamente, porque bueno, ha sido un trabajo de muchísima lectura, investigación, sobre todo por la responsabilidad que implica el hecho de que bueno, la galería está respaldada por la Embajada de Portugal aquí en Panamá y por el Instituto de Camões, y por supuesto tenía que dejar como esa bandera bien en alto. O sea, yo me imagino que cuando tú conceptualizaste ese proyecto tenías en mente una estructura, que después en el camino... Sí, o sea, la estructura especialmente en el itinerario de viaje, ¿no? Porque eran viajes puntuales, no turísticos, sino intentando buscar unas cosas en específico. Pero llegaba a ese punto en el que todo lo específico parecía resultar muy comercial, iba a parecer como que un folleto de Visit Portugal y no era lo que se buscaba. Y luego dije, bueno, ya esta es como mi idea madre, ¿no? Vamos a ver qué surge adicional a esto. Fui a Lisboa y bueno, conocí a algunas personas ahí súper
importantes que me ayudaron un montón y que se han convertido en amigos. Luego, a través de un evento al que fui en Madrid, conocí a otras personas que desinteresadamente pues me dieron un recorrido muy importante en una zona de Portugal, en la parte sur, y me permitió entender cómo es la cultura, que si bien es la misma, porque es el mismo país, cómo puede tener unos matices de acuerdo con la zona a visitar. Por lo cual, respondiendo la pregunta, la estructura fue una idea muy primitiva de todo lo que vino después. ¿Qué tanto de improvisación tiene? Bastante. Ha sido, ojo, improvisación controlada, en el sentido de que la investigación, digamos, no fue producto de la improvisación, pero siempre surgió un dato adicional que no sabía, aprendí algo nuevo que me enseñó una persona que pues controlaba muy bien el tema. Había, no le llamemos barrera, pero digamos una limitación cultural, en el sentido de que yo tenía una idea y una motivación de hacer el proyecto, pero tal vez no tenía conocimiento de las profundidades, ¿no? Yo, como lo dije antes, empecé con una idea pequeñita de algo que quería hacer y luego se fue descosiendo, pues, un proyecto súper grande. Entonces, sí podría decir que tiene algo de improvisación, especialmente en la toma fotográfica, porque incluso ir a un lugar y pensar, voy a fotografiar esto, pero luego no quiero fotografiar el monumento o no quiero fotografiar la persona. Quieres como ver la esencia, ¿no? La esencia de lo que sucede ahí. Por ejemplo, ahora seguro lo vemos aquí en la imagen, la fotografía que habla sobre la divinidad. Yo iba a colocar una foto del santuario de Fátima, que bueno, que es un sitio de espiritualidad muy importante en Portugal por todos los acontecimientos que han sucedido en el pasado, pero luego esa idea cambió y utilicé otra foto que refleja otra esencia diferente a lo que tal vez podemos pensar que es más comercial. Y esa es una de mis fotos favoritas de la exposición, porque de alguna forma refleja esa diferencia entre lo espiritual y el mundo común. Y en este caso pues se enfoca en la iglesia, pero podríamos hablar de espiritualidad como algo pues superior. Genial, pero te pregunto la improvisación, porque hay muchas personas que cuando deciden hacer su proyecto se frenan si no van cumpliendo los pasos que ya se han establecido. Es decir, si no va saliendo la receta al pie de la letra. No se dan la oportunidad a dejarse sorprender. Bueno, la verdad es que para mí es complicado. Me gusta mucho planificar y estructurar a nivel personal y a nivel laboral, pero ciertas veces el proyecto me ha enseñado como que hay que flexibilizar un poco y dejar que las cosas pues vayan surgiendo, vayan agarrando forma. Por supuesto que sin esperar que vaya a caer algo del universo encima de ti, aunque me siento que me pasó un poco esto con el proyecto, de decir, pero nunca dejé de buscar, nunca dejé de tener como que un plan y una estructura. Claro, había un plan inicial, sin embargo me contabas en ciertas fotos que fue que te aparecieron, evidentemente es el trabajo del fotógrafo. Tú no planificas la foto en este tipo de exposiciones, no planificas como tal la foto, tienes la idea, pero después... Hay un fotógrafo panameño que se llama Tito Herrera, que él siempre usa una frase que dice que tienes que esperar a que algo pase, y me parece muy interesante, y alguna vez estuve en alguna charla con él y efectivamente la foto no está ahí puesta para ti. Tú tienes que hacerle honores a la foto, y muchas veces la gente piensa que la foto la toma la cámara. No, la foto ya la tomaste desde mucho antes, sabiendo qué esperar, qué puede pasar, qué vas a conseguir, dejando como que un corazón abierto a lo que puede surgir, pero siempre intentando buscar qué puedes conseguir. Bueno, esa es mi forma de verlo. ¿Visitaste Lisboa, Oporto, Madeira, norte de Portugal, sur de Portugal, pueblitos recónditos que quizás no están en el mapa para las personas? Y que mucha gente en Portugal desconoce incluso. Ok, ¿y cuántas fotos en total? Bueno, la exposición como tal comprende 32 fotografías, más dos. ¿Cuántos cobros tienes de fotos del proyecto? Voy allá. Más 2 paneles que muestran un poquito
el resumen de fotos y retratos que por supuesto no podía dejar por fuera, pero en total son como alrededor de 12.000 fotografías en total. 12.000 fotografías. Y el primer filtro, la primera... No, eso fue, bueno, un flujo de trabajo súper intenso porque básicamente estaba clasificado en fotografías muy buenas, fotografías que sirven para la exposición, fotografías muy buenas que no sirven para la exposición y fotografías que se descartan, ¿no? Entonces, digamos que eso iba como esas 4 o 5 carpetas para luego hacer una macro selección y la verdad es que aquí una anécdota curiosa es que yo tenía toda una estructura, yo me atreví a hacer la curaduría del proyecto, o sea, la curaduría quiere decir cómo se estructura, las fotos se disponen en la sala y de esa manera cómo pueden contar una historia sin que una foto tenga necesariamente que ver con la otra. Entonces... Sin embargo, se van conectando en todo el recorrido. Correcto, ese es el Nos reto. queda aquí una zona gastronómica bastante, que a su vez se relaciona con... Exacto, ese es el reto, ¿no? Y yo lo había hecho todo en digital, lo había presentado, había hecho un mock-up y luego dije, no me gusta esto, no me gusta. Tuve que deshacer todo cuando ya pensaba yo que estaba bastante armado y volver a empezar. Pero esta vez imprimí las fotografías para verlas en papel y plasmarlas, o sea, imprimir las fotos como formato pequeño e ir armando todo como un rompecabezas. Y yo de alguna forma dije, ¿por qué no lo hice así antes? Y esencialmente escribir y disfrutar el papel es otra cosa completamente diferente a la pantalla. Que de hecho hay creativos que dicen que cuando vas a crear, uses un escritorio aparte de tu escritorio y en papel. Así que no sé ahora con tantas... Nada como el papel y el lápiz. Con tantas innovaciones puede que a alguien se le explote la creatividad digital o en lápiz. No sé. No hay tecnología que supere el papel y el lápiz. No, esa sensación de que tú misma puedas plasmar tus ideas con tu mano, eso ya genera una conexión cerebral que te mantiene allí enamorada de lo que estés haciendo. Exacto. Y eso es muy importante. ¿Tu equipo de Josmiel te apoyó al 100%? Todo al 100%, o sea, y más allá de apoyar porque era un trabajo, en realidad era, el equipo de Josmiel es muy compacto y muy comprometido siempre, pero digamos que este proyecto tuvo un cariño especial. Estoy segura que todos dieron lo mejor de sí, o sea, y los nombro Mavi, Luis, Ronnie, por supuesto que también estuvo involucrado en el proyecto, Gabriel, todos hicieron un trabajo como que súper homogéneo y bueno, muy bonito que está aquí plasmado. Un placer estar involucrado en el proyecto desde el principio, desde cuando generamos esas ideas, esas preguntas, ¿no? Y también en la segunda parte, que fue el viaje que hiciste de Lisboa a Oporto, que fue bastante divertido y bastante interesante ese recorrido, el cual te agradezco porque también aprendí muchísimo. Bueno, yo estoy enamorado de Portugal. De Oporto fue la primera ciudad que conocí y quedé enamorado y bueno, ahora tengo grandes amigos en Galicia y en la frontera con Galicia, portugueses. Y bueno, que también, de alguna manera, hicieron parte del que también son del parte proyecto. que también fueron parte del proyecto. Así que fue conexiones, ¿no? Correcto. Conexiones. Y lo que digo mucho de las conversaciones, que el mundo quizás no sea de un título, sino de las relaciones, ¿no? De las conexiones y de las oportunidades que se generen. Tú tienes una profesión, al final te estás dedicando a la fotografía. Esa profesión de alguna manera se relaciona también con lo que haces. Y los contactos, las conexiones que has tenido a lo largo de tu camino te han llevado también a poder crear esta espectacular exposición fotográfica. Ahora bien, mi pregunta que le hago a todos mis invitados, y seguramente ya tú te la sabes, pero ahora quiero saber tu respuesta. Vengo sin expectativas. Si pudieras introducirte, imagínate que eres una superheroína, ¿bien? Si pudieras introducir 3 pensamientos en las mentes de las personas, ¿cuáles serían esos pensamientos? A ver, vamos a pensar. La verdad sabía que me lo iba a preguntar en algún momento, pero no tenía que planificado. le pregunto a todos mis invitados. O sea. A ver, lo primero es ser constantes.
Cuando quieres algo, bueno, pues va a haber siempre como tu cerebro jalando a que no lo hagas por mantenerte cómodo, como que ser constante. Lo segundo, que también creo que es un pensamiento que yo debo introducir en mi mente, que es como flexibilizar un poco y tomar espacios para relajarte, porque eso hace que pues, la creatividad aflore y como la fotografía que cierra tu exposición. Exactamente. Y lo tercero, pues, ser constante, flexibilizar. No tengo un tercer pensamiento. ¿Cómo que no? Para ver. Que se relacione con... Sí, bueno, o sea, ser constante, flexibilizar y en realidad, si quieres algo, pues ir por ello. Ah, sí, ya me acordé. El otro pensamiento es no tener pena de acercarte a personas que puedan de alguna manera ayudarte o apoyarte y no suponer como esperar una respuesta, ¿no? Que también creo que es un pensamiento que me autointroduzco. Así que ser constantes, flexibilizar y no tener pena como a expresar tus ideas o incluso a valorizar tu trabajo, porque por supuesto que me da mucha alegría ver todas estas fotografías aquí, pero de alguna manera siempre está como ese miedo de qué van a decir, le va a gustar a la gente, le va a parecer bonito, le va a parecer feo, y uno empieza a pensar como que no, este trabajo no está al nivel, y cuando te das cuenta que las personas lo ven, lo disfrutan, se sorprenden, se emocionan genuinamente, y tú dices, ah, no, pero sí está bien. Entonces, bueno, ¿has tenido visitantes de Hong Kong, de Brasil, de Hong Kong, de Corea, de Portugal, o sea, de acá de Panamá, o sea, de muchas partes? Correcto. De muchas partes, te han dejado unas notas bastante bonitas allí, en el libro de acuerdo con su percepción. Bueno, también agradecer a las personas del Ministerio de Cultura de la Galería. El Ministerio de Cultura. A Juan, que Cindy, también estuvo acá. Juan, que me ayudó a el montaje de todo esto. La verdad es que es curioso ahora que los mencionas a ellos, y es que desde que inicié el proyecto, como que todas las personas, llamarles proveedores de alguna manera, siempre han compartido la misma premisa. Casi todos son empresas familiares pequeñas que, bueno, que sacan su trabajo adelante y hacen un trabajo súper óptimo. Y siempre hubo como, más allá de un trato de una compraventa de un servicio, como el querer ayudar. Y esa es la esencia de cuando haces tu proyecto, cuando tienes pasión por lo que haces, las personas se contagian de manera natural. Se contagia esa energía de lo que tú estás haciendo, se contagia de manera natural. Correcto. Bueno, ¿algún mensaje que quieras compartir? ¿Dónde será la próxima presentación de tu exposición? Porque tengo entendido que por ahí tienes algunas propuestas, ¿no quieres revelarlas todavía? Todavía no, pero van fuera de Panamá, algunos lugares, así que hay algunas personas por ahí que sé que están en esos lugares que van a poder disfrutarlas. Espero poder llevarla también a Venezuela en alguna oportunidad, porque, bueno, por supuesto, sería muy especial para mí hacerlo. Un mensaje sí, me gustaría como hacer una reflexión de si te interesa algo a nivel, más que todo en desarrollo de proyectos, que lo lleves a cabo, que hay muchas opciones. Uno piensa que no, uno piensa que de repente es como complicado acceder a personas, pero no, y en realidad yo siempre he tenido como esa idea de alguna forma dejar un legado, y lo escribí el otro día, no el hecho de yo ser famosa, sino que de alguna forma lo que yo haya hecho haya impactado en un grupo de personas, y en realidad no sabía cómo se iba a presentar o cómo se iba a hacer, y me parece que este proyecto puede ir enrumbado a ese horizonte. Entonces, salir un poquito, entender que la creatividad va más allá de Instagram, de hacer un reel super cool, sino que existen proyectos culturales y que también pueden ser muy divertidos, no tienen nada que ver con algo aburrido, acartonado, y que no hay límites para crear pues experiencias que te enseñen algo un poco como rompedor, no tanto ese libro con 50.000 páginas y resaltador, o sea, sino darle como una vuelta. Entonces, como atreverse a desarrollar
cosas, proyectos diferentes y divertidos. Genial, Fabiola. Para las personas que quieren enterarse un poco más del proyecto, donde pueden ver algo más, que no están aquí, que no tienen la posibilidad de visitar la galería, que están en otros países, ¿dónde pueden ver más información? Uno en la página web, portugalid.com. Ahí reposa como, digamos, toda la exposición, habla un poquito sobre la trayectoria que tengo, también muestra los lugares en donde va a estar la galería moviéndose, y el Instagram también, que es ID Piso Portugal, donde van a poder ver algunas de las fotografías. El proyecto no se detiene, más bien se expande y crece en otras vertientes y en otras áreas que espero que más allá de fotografías puedan disfrutar. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Sé que tienes varias visitas guiadas programadas durante estos días. Sí. Y bueno, te traes un regalito, porque cuando uno va a visitar a un artista tiene que llevar un regalo, ¿verdad? Claro. Para una entrevista. Mira lo que te trae. Ay, A ver, Dios, ¿qué hay? gracias. Creo que sé qué es. Ah, bueno, porque ya, si ves mis historias y todo, vas a ver. Ajá. Un pin espectacular, y esto es una camisa, pero, o sea, no la voy a abrir, pero quiero. No, tienes que ver. Claro que la ok. vas a abrir, por supuesto. Ok. La vas a abrir. Ya va. Papel. ¿Quieres te ayudo? Ajá, aguántame aquí, por Ajá. favor. Un papel espectacular. Vamos a ver. Y... Ajá, bienvenida al club. ¡Wow! Ahora sí, puedes equivocarte y hacer todas las fotos que quieras sin ningún problema. Y aquí Gracias. están las instrucciones para equivocarte. Espero que la disfrutes, que la puedas traer para alguna de tus visitas guiadas, Me encanta. ¿ok? O para alguna de esas presentaciones internacionales que tengas por allí. Gracias. Así Está que bueno, hermoso. ha sido Gracias un por placer. invitarme a tu espacio. No, es un placer para mí tenerte en el espacio. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias. Con todo el impacto que viene de esta exposición, porque este es el principio de muchas, estoy seguro que sí. Te felicito, estoy muy orgulloso de ti, bueno, a seguir con el éxito. Gracias. ¿Sí? Bueno, Gracias. aprendices, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta conversación. Ya saben, recuerden visitar portugalid.com para que vean este recorrido, esta aventura fotográfica a través de la cultura y la gastronomía de Portugal. Si estás en Panamá, hasta el 23 de junio. Hasta el 23 de junio. Perfecto. Junio. Junio. Perfecto. Junio, sí. Perfecto. Nos vemos en otro episodio de Conversaciones con Genios Creativos. Vente.